CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe. Saludos a quienes están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos ven por canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Este día tenemos en agenda un tema muy prometedor que puede generar un cambio radical en el país y el mundo sobre la disminución de los compuestos que más contaminan el planeta y que se derivan de la cocción de los alimentos, especialmente en los países más pobres. Y claro está, en medio de la eliminación del subsidio al gas y la amenaza de más consumo de leña, hay alternativas que no deben pasarse por alto. Con nosotros está el ingeniero René Núñez, él es el creador de la turbococina, una invención que sin duda alguna se ha convertido en un aporte científico de fuerte repercusión en la protección del medio ambiente, en tanto optimiza y vuelve más eficiente el uso de la leña. Este día intentaremos tener una conversación bastante pedagógica sobre este tema con nuestro invitado especial. Ingeniero, es un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, William. Muy agradecido por la invitación que me hace usted y por supuesto la prensa gráfica. Perfecto, ingeniero. Sin duda alguna que para nosotros es un gusto hablar de un tema que tiene tanta relevancia y tanta importancia. Antes de que entremos a la cuestión específica de cómo es que funciona la turbococina para que nuestros cibernautas y televidentes lo entiendan, me gustaría que, de rigor, quizás la pregunta es, ¿por qué esto del concepto, de dónde se deriva el nombre de turbococina? Este es un nombre que me inventé hace como 15 años, debido a que al empezar a desarrollar una cocina de combustión avanzada que tenía el objetivo de reducir de manera sustancial el uso de la leña, empecé a darme cuenta que esta cocina en su funcionamiento tenía cierta similitud con algunas partes del funcionamiento de una turbina, de la turbina de gas de un avión. Y entonces empezamos haciéndolo como broma con algunos amigos que me visitaban, de que esta forma de combustión era una forma de combustión aumentada, amplificada, y empezamos a hablar de turbocombustión, y luego un amigo mío, el ingeniero Mayer, me dice, René, pero estas de la turbocombustión, estas son turbococinas, sí, y empezamos a hablar. Y la gente empezó a preguntarme por las turbococinas, ¿verdad? O sea, que comenzó de una manera informal. De informal, que fue un nombre que yo me inventé, pues. Sí, sí. ¿Verdad? Las turbocombustión, turbococinas, y luego un buen amigo mío, el doctor Francisco Serrano, pues empezó a tomarlo muy en serio el nombre de turbococinas, y ahí se quedó, pues. Ahora, me decía, esto se remonta hace 15 años. Yo quiero que hablemos un poco de ese momento, o sea, ¿qué pasaba hace 15 años en este país? ¿Qué pasaba por su cabeza, digamos, para poder entrar a diseñar algo como de lo que vamos a hablar en detalle más adelante? Por aquel entonces, en realidad fue hace como 16 años que el Ministerio de Educación encargó al doctor Francisco Serrano de escribir un libro que se llamaba Historia Natural y Ecología de El Salvador. Y este buen amigo mío, el doctor Serrano, me llamó a mí para que escribiera el capítulo sobre el tema de los recursos energéticos de El Salvador, sabiendo que yo era una persona bastante aficionada, por decirlo así, y como él decía, René, tú eres un experto en energía, pero a mí me interesaba el tema de energía a nivel mundial, no tanto a nivel nacional, porque sentía que El Salvador era tan pequeñito para el tema de energía, que mis ideas eran en el aspecto global. Claro. Pero empecé a meterme más en el tema de energía a nivel nacional, y cuando escribí este capítulo para este libro, me di cuenta que la leña era el recurso energético más importante de El Salvador, porque con él se cubren el 54% de las necesidades de energía del país. Es sumamente alta la demanda. Sí. Y lo interesante que es que el 90% de esa cantidad de leña que se consume en el país se destina para cocinar en los hogares que cocinan con leña. Claro. Entonces, me sorprendió encontrarme que la idea que andaba por el medio en El Salvador, que la deforestación se debía
al uso de la leña en las ladrilleras y en las caleras. Sí, sí. Eso era completamente falso. Las caleras y las ladrilleras ocupan tan poco que simplemente ni importa mencionarlas. Lo único que deforestan localmente, donde están las ladrilleras. O sea, esa era la idea que había hasta ese momento, hasta antes de que usted se metiera a investigar a profundidad. Entonces, determinando que luego el petróleo utilizaba el 35% de los recursos energéticos del país y luego la energía eléctrica el 8%, y luego todavía había un 4% residual que eran los residuos vegetales. Ahí está el bagazo de caña, la cascarilla de café, etcétera. Entonces el 54 y el 4 eran el 58%, eran los en la parte de bioresiduos, pues. Claro. O sea, la leña más los residuos vegetales. Entonces pensé, El Salvador realmente, si no encuentra una solución al problema del uso de la leña en los hogares, se va a convertir en un gran desierto porque la deforestación avanza de manera galopante. Como en aquel entonces se hablaba de que la deforestación avanzaba muy rápido, había que encontrar una solución rápida a este problema. Y pensé, bueno, voy a buscar una cocina de leña que sea eficiente alrededor del mundo. Encontré algunas que eran curiosidades de laboratorio, y debido a que yo trabajaba en electrónica y el mercado electrónico se estaba volviendo muy competitivo por la entrada de China con productos de bajo costo, pensé, bueno, ¿por qué no me dedico a encontrar una cocina de leña que sea de muy alta eficiencia? Y ahí empezó todo. Bueno, lo interrumpo, vamos a nuestra primera pausa para que sigamos con esta interesante conversación. Volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios el ingeniero René Núñez, creador de la Turbo Cocina. Ingeniero, sin duda alguna, las buenas ideas no se improvisan, o sea, llevan mucho tiempo, mucho trabajo. Una vez que se concibe mentalmente cómo se lleva a la práctica, me imagino que esto le implicó a usted, bueno, estamos hablando 15, 16 años, ¿no?, atrás, pero me imagino que a usted le implicó esto mucho desvelo, mucho ensayo y error. Explícanos, cuéntanos un poco de esto, porque incluso leí por ahí alguna anécdota suya de probando esto con el fuego, que le dio fuego a un predio baldío, no sé. Sí, eso del predio baldío es todavía más atrás, pues eso cuando yo tenía alrededor de 8 años, siempre me claro, gustó entonces, experimentar con el fuego, me parecía algo interesante, pues, y así fue como le di fuego a un predio baldío para un 1 de enero, pues, pero no pasó a más. Pero bien, ¿cómo empezó todo? Sí, el proceso de investigación es bien complejo, es difícil, toma mucho tiempo porque debe tener mucha inspiración en un momento y seguir su inspiración, pero hay que probar muchas veces y hay que tener paciencia y sobre todo no darse por vencido. Cuando yo me acuerdo que empecé con la idea de hacer una cocina de leña que gastara muy poca leña, me puse un papel y donde escribí las palabras que decía
que gaste poco combustible, que el combustible se queme lentamente. Porque asocié las dos cosas, que si quería gastar menos combustible, tenía que llegar a una posición en donde el combustible se quemara de una forma muy despacio. No lo que se tenía o se tiene actualmente. No. Entonces, ese fue mi concepto original, pues. Y una vez empecé con esa idea, fue, bueno, tengo que desarrollar una cocina en donde el combustible se queme despacio, pero que tenga todo el calor de ese combustible. Y empecé a llamarle que era un proceso de combustión lenta o cocina de combustión lenta. Pero los primeros ensayos fueron un fracaso, pues, porque empecé utilizando unos tubos de aluminio y de repente el aluminio se derritió, pues, y pensé, estoy equivocadamente, porque el aluminio era muy fácil de trabajar, pues, sí, y además tenía desperdicios de tubo de aluminio. Ah, claro, ¿y después de qué grado de temperatura es que se le fundió? Bueno, eso se funde a los 10 minutos de estarlos usando, se funden, ¿verdad? Pero como nunca había trabajado con calor en la práctica, claro, uno empieza a hacer sus dibujos y esquemas y piensa, bueno, ¿en qué lo construyo? Sí. Y pensé, empiezo con hierro, sí, con tubería de hierro. Ah, pero la tubería de hierro cuesta cortarlo, me decía mi empleado. Mire, y esos tubos de aluminio que tiene ahí, ¿por qué no los usa? Hombre, sí, usemos tubos de aluminio, ¿verdad? Pero entonces usted pensaba usar los desperdicios, algún tubo que tenía por ahí, y cortarlo, sí, y hacer tubos que tenía desperdicio y tubos que podía comprar en una ferretería. O sea, nada sofisticado. En términos de decir, vamos a mandar a hacer algo es que industrial. Primero era probar el concepto. Ajá, claro. Primero es probar el concepto de que funciona y luego ver de irlo perfeccionando. Entonces, ese trabajo fue de días de trabajo de 12, 14, 16 horas y llegar a la casa y seguir pensando, pues. Bueno, pero después de un año aproximadamente tenía ya el primer prototipo funcionando, que era construido en un tubo de hierro que iba a comprarlas ahí donde Panadés. Ahí estaba Chepito Panadés, que me recibía para la compra de los tubos, ¿verdad? Chepito, necesito tuberías. No le preguntaba, ¿y qué está inventando ahora? Sí, él me decía, René, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy en un proyecto de cocinas y él siempre se interesaba. Acuérdese que cuando uno está haciendo algo nuevo, más de algunas personas se interesan y Chepito me preguntaba, pues. Así es que ese fue un trabajo de aproximadamente un año y medio de trabajo duro, intensivo. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Bueno, estamos hablando de hace 16 años. ¿Verdad? Estamos hablando ya del... 91, 92, más o menos. 91, 92 sería hace 18 años. Como el 94, 95, como el 95. Claro. Por ahí, 95, 96, sí. ¿Verdad? Por allá fue, porque me recuerdo que para 1999 estaba yo en Canadá, ya solicitando una patente ante el gobierno de los Estados Unidos de América, porque me resultaba más fácil hacer una solicitud de patente en Canadá. Entonces, bueno, la cuestión es que lo que usted me preguntaba es cuánto trabajo toma. Eran cientos de experimentos, construíamos cocinas todos los días, 3, 4, 5, y solo eso hacíamos, y mi oficina entera, toda mi gente trabajando, haciendo cocinas, y probándolas, y tirábamos unas tras otras, hasta teníamos pilas de cocinas tiradas ahí en el local de mi taller, y no eran 20, eran cientos. O sea, al final todo eso es desperdicio. Desperdicio, porque eran ya de tirarlos, pues, ¿verdad? Hasta que realmente, después de como 100 o 150 unidades diferentes que había construido, una ya empezó a estar de mi satisfacción, y esa fue la primera turbococina, pues, eso fue allá hace como 16 años. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ahora sí les mostramos a ustedes las imágenes y esperamos que el ingeniero Núñez entonces nos pueda contar sobre esas imágenes, cómo es que funciona. Evidentemente tenemos más o menos 2 minutos y medio para que usted nos pueda explicar. Vamos a la pausa.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ingeniero, después de 150 unidades que usted prácticamente se desperdiciaron, ¿no? Eso significó una cantidad importante de inversión en dinero. En este país, no sé, aquí no somos muy dados de a que los científicos, los inventores tengan tanto respaldo, o sea, gubernamental o privado. ¿Cómo le hizo para poder tener el dinero necesario para hacer esos primeros ensayos? Bueno, ese era el dinero de mis ahorros, pues. Yo tuve una industria electrónica en lo que gané dinero y me gasté mis ahorros. No es que nadie me los dio. Algunos decían que yo me gasté el dinero de mi familia, pues, pero no fue así. Gasté el dinero de mis ahorros. Y con eso desarrollé esta nueva cocina, pues. Que lo interesante es que en un determinado momento me di cuenta que no era solo una cocina, sino que era un método nuevo de combustión. Porque los cálculos que hacía utilizando las fórmulas tradicionales y clásicas de combustión y de transferencia de calor, pues no funcionaban en esta nueva cocina, pues. Entonces empecé a desarrollar nuevas fórmulas y nuevos métodos de cálculo que sí coincidían lo calculado en el papel con los resultados en la práctica. Y de repente todo empezó a hacerme sentido. Claro, pero habían cosas que todavía me quedaban interrogantes, porque una respuesta me llevaba a otra pregunta, y esa pregunta, otra respuesta, y total, era un nunca acabar, pues. Pero cada vez que encontraba una respuesta podía hacer que esta cocina fuera más eficiente. Hasta que llegó un momento que ya era de una calidad suficientemente buena, y que estaba a punto de determinar que era un método nuevo de combustión, y fue cuando logramos con una señora muy amiga mía también, y el doctor Francisco Serrano, la doctora Íldico de Tesac, es una señora que es una gran benefactora, es muy conocida porque sí, claro, ella ayuda a medio mundo, pues. Y cuando digo medio mundo es cierto, tiene una dinámica increíble, yo la admiro a ella, y con ella pusimos un proyecto de 100 turbococinas en el departamento de Chalatenango. Y fue un proyecto que lo desarrollamos Francisco Serrano, Íldico de Tesac y su servidor, pues. ¿Ese fue el primer proyecto? Ese fue el primer proyecto. Bien, perfecto. Vamos a hablar más adelantito de todos estos proyectos, pero explíquenos. Vamos a ver las imágenes en este momento para que nos explique entonces cómo es que en términos operativos funciona. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahorita estamos viendo una turbococina, la están quitando el seguro para quitar el cilindro en donde se efectúa la combustión, y van a colocar unos pedacitos de madera para poderla encender. Ahí pueden darse cuenta el tamaño de la madera que se utiliza, claro, y son realmente bien pequeños, pues. Utiliza una pinza para poner unos pedacitos de madera que están mojados en alcohol, pero bien puede ser en querosene si no se tiene alcohol, y se ponen esas astillitas a manera de formar un ranchito, y luego se va a encender. El alcohol obviamente es para que la ignición sea muy rápida. Sí, la leña es un combustible que es difícil de encenderlo y necesita de un combustible líquido para iniciarlo, pues. Ahí ya lo encendió, coloca la cámara de combustión. Hay que tenerlo bien sellado, ¿no?
Sí, y luego enciende un ventilador que tiene en la parte inferior y luego ya estuvo. Ya encendió, ahorita tiene que esperar que caliente. Ese proceso tarda aproximadamente 2 minutos y 2 minutos después ya se puede empezar a cocinar. Pues. El ventilador está en la parte inferior totalmente. En la parte inferior. Ahí ha colocado ya una plancha para empezar a hacer las pupusas que estuvimos comiendo. Exacto. Ahí está, pues usted puede ver de que no se produce humo, no se produce calor hacia el exterior y también algo muy importante señalar es que no se produce hollín. Pues. Este es el primer método de combustión que existe alrededor del mundo que no produce hollín. Y eso es otra cosa que luego vamos a hablar. Claro, porque estábamos en un lugar cerrado, no era en el exterior. Así es, eso es un lugar cerrado y estábamos ahí conversando y ahí no se sentía ninguna molestia de humo, no había ningún olor desagradable, sino que solo el olor rico de las pupusas que se estaban haciendo y qué ricas quedaron, ¿verdad? Exacto, sí, porque bueno, comentábamos incluso que no se le siente sabor, está ahumado, dice la gente en términos generales, sí. Porque hay una contaminación con el humo, ¿no? Cuando es con leña y una cocina tradicional. Así es, en este proceso de combustión la madera o la leña se gasifica y se enciende y se quema completamente, sin dejar ningún residuo. La combustión es prácticamente perfecta. Teóricamente la combustión es perfecta porque no deja residuos dañinos. De hecho, le decía, en el lugar donde estábamos, las imágenes que estábamos mostrando es un lugar cerrado, o sea, si fuese una cocina tradicional, ahí lo que habría es una humareda terrible, ¿no? Claro, ahí no hubiéramos podido estar, la gente se estaría ahogando. Pues. O sea, no se podría cocinar, de hecho la gente pone sus cocinas tradicionales afuera, en el exterior. Sí, por eso es que la gente hace una cocina separado de la casa, de la casita donde viven, pero aún así tienen que ponerle un techo y unas paredes porque hay viento, hay lluvia y tienen que cocinar bajo esas condiciones. Entonces las pobres mujeres que cocinan se ahuman, se queman los brazos, se les queman los ojos y al final padecen de cáncer, pues, de enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son la causa principal de consultas en el país. Todos creen de que son las enfermedades gastrointestinales las causas de más consultas en el país. No, completamente falso. La mayoría de consultas son precisamente por afecciones pulmonares y son debido a la inhalación de humo de las cocinas de leña tradicionales dentro de los hogares. Ahora, volviendo a lo que estamos observando, estamos hablando de trozos sumamente pequeños de madera. Prácticamente lo que ustedes miden en términos de eficiencia de leña con lo que se alcanza es hasta en gramo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un pante de leña, no estamos hablando de una raja de leña, por ejemplo, que puede pesar, no sé, 4 kilos. Para darle un ejemplo, las cocinas que usted vio y que tenemos aquí en la pantalla, que estábamos haciendo pupusas, le llamamos la turbococina modelo 2 y es la que hemos estado entregando en las escuelas públicas del país dentro del programa de alimentación y salud escolar. Y nosotros damos una de estas cocinas para 150 niños y se gasta un promedio de medio kilo de leña por hora. Entonces, si usted piensa 500 gramos de leña para alimentar a tantos niños, son cantidades muy pequeñas, pues. Pero ahora inclusive tenemos un modelo nuevo que lo vamos a empezar a entregar este día miércoles, o sea mañana, en el pueblo este de Carolina, allá por San Miguel, en donde hemos modificado estas cocinas para hacerlas todavía de una combustión más avanzada y estas van a gastar un 20% menos. Es decir, cada vez más se va perfeccionando. Sí, estamos llegando ya casi al límite y estas cocinas pues consumen alrededor de 400 gramos a la hora, un poco menos. Inclusive hemos estado cocinando con
320 gramos de leña por hora. Fíjese bien, por hora. Es algo increíble. Claro, claro. Tal de que lo interesante es que aquí estuvo un grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo un análisis de cuánto era el consumo de leña en las escuelas públicas del país y cuánto se gastaba con las turbococinas. Perfecto, lo interrumpo, vamos a la pausa, cuando regresemos me da ese dato, creo que es importante que lo compartamos bien detallado, vamos a la pausa y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, lo interrumpí, ingeniero, en la parte donde usted decía, vino gente de la UNAM, de México. Sí. Esta gente vino a hacer pruebas, mediciones sobre la eficiencia de esta cocina. Sí, esta gente fue contratada, pues, el doctor Omar Macera para venir a hacer un estudio acá sobre lo que es el consumo de leña en las cocinas tradicionales y en las turbococinas. Lo interesante fue los resultados, porque se determinó que el consumo de leña en las escuelas era de un promedio de 140 gramos de leña por día por alumno, y con las turbococinas el consumo era de 5 gramos de leña por día por alumno, lo cual era una reducción de 28 veces menos, lo cual en términos porcentuales es un ahorro del 96% de la leña. Pero a mí me gusta hablar en términos de reducción comparativa. Sí, sí. De 140 gramos, bajar a 5 gramos, la reducción es de 28 a 1. Es decir, con lo que se consumía en un día de 140, usted podía distribuirlo prácticamente en un mes. En 28 días. 28 días. ¿Qué es lo vamos a llegar a un mes. Ok. Cuando vi eso de que duraba 28 días, pensé, es que 28 días no son 31 días. Y ahí me entró aquel gusanito a seguir empujando esta tecnología y hacerla mejor, y pensé, tenemos que hacer que las turbococinas gasten todavía menos. Y con tan buen resultado que para este año las nuevas turbococinas que vamos a entregar gastan un 20% menos que las que entregamos el año pasado. Entonces, en lugar de gastar 4 gramos, 5 gramos de leña por alumno por día, va a ser de 4 gramos por día por alumno. Claro. Lo cual es una reducción de 32, 33 a 1. Pues. Entonces puedo decir que lo que gastaban antes de leña en un día, ahora les va a durar para el mes entero. Esto es un eslogan que simplemente queremos usar esta vez y decir, traemos las cocinas en donde la leña que ustedes ahora utilizan en un día, con esto les va a alcanzar para todo el mes. Eso es un cambio de mentalidad en lo que es cocinar. Bueno, incluso para uno, para uno de periodista le resulta interesante porque las comparaciones son sobre la base de gramos, no de libras, no de kilos. Y estamos hablando de que ya no hablamos de una raja de leña, utilizando el lenguaje muy salvadoreño, no es una raja de leña, sino lo que estamos viendo, esos trocitos muy pequeños que tenemos en pantalla. Sí, tal de que fíjese que yo hablaba siempre con mi amigo Francisco Serrano, que siempre, él me cuestiona, me pregunta, René, ¿cómo van las cosas? Él es muy entusiasta, somos grandes amigos,
también con el doctor Oscar Molina hacemos estos comentarios y le decía, mira Francisco, es que vamos hacia poder cocinar en las turbococinas con palillos de dientes, porque las astillas son tan pequeñas que de repente parecen palillos de dientes. Pues. Ese es el concepto. Hemos llegado a un grado de optimización de este proceso de combustión en donde el combustible se utiliza completamente, casi completamente. Estamos llegando a valores de eficiencia térmica que el doctor Chiquillo, que vale la pena, el doctor Alberto Chiquillo Alas, estudió en la Universidad Politécnica de Zúrich y fue director de investigación en termodinámica en la Universidad Politécnica de Zúrich, que es la misma universidad donde estudió Albert Einstein. Y él determinó hace 3 semanas que la eficiencia de estas turbococinas, todavía no, las que estaban en proceso de optimización, obtuvo una eficiencia térmica del 93%. Entonces, cuando hablamos de eficiencia térmica, se refiere concretamente a la optimización del calor que se genera. Sí, la eficiencia térmica es nada más el porcentaje del cual el calor almacenado en la leña se transfiere a la olla donde se está cocinando. O sea, el 93% del contenido de calor de la leña se transfiere a la olla donde se está cocinando. Eso es increíble, pues. Lo que no ocurre en una cocina tradicional de barro y con leña, donde... No, esas cocinas... Ahí se pierde ¿cuánto? Ahí es al revés. Ahí la eficiencia térmica es alrededor de un 7%, pues, 8%. Y lo demás se va a la atmósfera. Eso es lo único que aprovecha. Lo demás se va a la atmósfera y se pierde, pues. Y usted libera ahí entonces calor a la atmósfera... Y contaminación. Contaminación totalmente. Mientras que nosotros ahorita en esas pruebas que hizo el doctor Chiquillo, se estaba aprovechando el 93% y el 7% se estaba perdiendo. Pero con estas nuevas cocinas, que no ha habido tiempo de hacer una medición precisa porque toma tiempo, yo estimo que la medición nos va a dar alrededor del 96%, pues, 96, 97%, lo cual es increíble, pues, porque... Pero esa es la realidad, pues, de que vamos a tener que se aprovecha el 96% o el 95% y se desperdicia solamente un 4 o un 3%. Estamos haciendo ciencia nueva, pues. Aquí es de que esto es un descubrimiento que nos obliga hacia escribir nuevas cosas en combustión y nuevas cosas en transferencia de calor. Esto es ciencia nueva, pues. Aquí estamos todos sorprendidos con los resultados. Y el doctor Chiquillo me decía, mira René, yo he revisado tanto los cálculos, 10 veces, 20 veces, porque decía, yo sé que la ciencia me dice que esto no puede ser, pero así es. Preguntémosle a la cocina cómo lo hace, ¿verdad? Es hasta cómico, sí. Estas cosas son divertidas. Perfecto, hacemos otra pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, siempre en la línea, ingeniero, de hablar del tema de eficiencia, porque cuando uno ve las imágenes, bueno, no hay humo, no ve ahí, no se ve hollín. Decíamos la cocina, la turbococina, donde de las imágenes que hemos mostrado está en un lugar cerrado, o sea que no hay emanación no hay pérdida de calor, ¿no?
Entonces, hablemos un poco sobre los parámetros ya más técnicos. O sea, creo que es difícil trasladárselo a la gente, esos parámetros, pero creo que es importante que los mencionemos. Pues, ¿qué significa en términos de la producción o liberación cuando usted me decía el día de ayer, por ejemplo, el tema del metano, el monóxido de carbono? ¿Cómo están esos parámetros? Sí, fíjese que también nosotros, en nuestra compañía, con mis socios, Diego Salcedo, Juan Alfonso Cardenal y Juan Alfonso Padre, decidimos de que nosotros no podíamos estar diciéndole a la gente, esta combustión es muy buena y gasta muy poco, y teníamos que pedir que expertos determinaran qué tan bueno era esto o qué tan malo, pues. Pero nosotros sabíamos que no había nada de malo, sino que todo era bueno, pero qué tan bueno. Entonces, y eso implicaba tener expertos con equipos de medición especializados, ¿no? Entonces vino unos expertos de la Universidad de California, Irvine, dirigidos por el doctor Rufus Edwards, que es un reconocido científico mundialmente, pues, de la Universidad de California, Irvine, y vino con Michael también y Ben a hacer mediciones en los hogares que tenían turbococinas y en las escuelas. Lo interesante es que estas mediciones, ellos determinaron que en las escuelas la reducción en las emisiones de dióxido de carbono, o sea, que son lo que habla el protocolo de Kioto, se reducían en un 95%. La leña se reducía en un 96%, que lo determinó la UNAM, el doctor Omar Macera, sí, claro. Pero el doctor Rufus Edwards determinó en sus laboratorios fenomenales de la Universidad de California, Irvine, que se estaba reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en un 95%. Y el protocolo de Kioto, que ha sido de una gran controversia, le exigía a los países industrializados que lograran reducir en 5% las emisiones de dióxido de carbono. Y por eso se peleaban todos los países del mundo, porque decían, es que eso es tan difícil, tan costoso. Claro. Y nosotros en cocina estábamos reduciendo en un 95%. ¿Cuántas veces? Si usted divide 95 entre 5, pues estamos hablando de 20 veces menos nosotros, ¿verdad? 5% es un número, 95 es una reducción de 20 veces menos, ¿verdad? Entonces, pero las emisiones de monóxido de carbono se determinaron que era una 99% menos, o sea, 100 veces menos. Las emisiones de metano 99% veces menos, o sea, 100 veces menos, una reducción de 100 a 1. Y las reducciones de hidrocarbonos que no son metano, también un 99%, o sea, otra reducción de 100 a 1, y las partículas que se emiten también se reducían en 99%, decía, 100 veces menos. Ahí en todo sale 100 veces menos o 99% porque redondeaban las cifras decimales. Sí, claro. Pero ahora que tenemos una cocina que es todavía mejor, yo lo que quiero es que hagamos mediciones en donde se ponga una cifra decimal adicional. Porque yo estoy convencido que con esta nueva cocina que vamos a empezar a entregar mañana, aquí en Carolina, con esa cocina vamos a tener una reducción de emisiones de todavía 10 veces más. O sea, va a ser una reducción de 1000 a 1, pues, lo cual va a ser algo que se considera imposible. Pues. Ingeniero, pero bueno, aún con estos números de que no se llega todavía al 100, pero casi estamos llegando a 0 emisiones. Prácticamente estamos casi a 0 emisiones. Está muy cerca de llegar a esa cantidad. Y algo que nadie ha hecho en el mundo es tener un proceso de combustión que no produzca hollín. Nosotros no producimos hollín en esta cocina si se usa correctamente, porque siempre estamos de que la usuaria es la última que determina cómo usa la cocina. Nosotros estuvimos haciendo el sábado en una demostración en una de estas turbococinas nuevas, haciendo tamales y con una olla que estuvo ahí en el fuego por hora y media y se sacó así como se puso, limpia por debajo, pues. Y yo le tomé fotografías porque yo pensaba, es que ni yo puedo creer lo bueno que esto funciona, ¿verdad? Porque nuestras capacitadoras son mujeres muy listas, saben usar muy bien las cocinas y se estaban preparando a la práctica que van a empezar a dar el día de mañana, ¿verdad?
Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, explíqueme el consumo de leña, cuáles son las dimensiones, las proporciones que hay a nivel mundial de consumo de leña, como para decir el impacto que esto tendría a nivel mundial, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, creo que es importante tener una dimensión del impacto que puede tener esta invención, ingeniero, no solo localmente, sino a nivel internacional. Pero es bueno saber entonces y que los televidentes sepan cuál es el promedio de consumo de leña que hay a nivel mundial y qué tanto eso está impactando en todo esto del cambio climático, el efecto invernadero, por ejemplo. Fíjese que el problema de las cocinas de leña es un problema gigantesco, pues, porque la mitad de la población cocina con leña. Y no es que más gente va a cocinar con electricidad y con gas licuado de petróleo, porque simplemente el gas licuado de petróleo, como viene del petróleo, y el petróleo es un producto que está destinado a empezar a acabarse, pues. Estamos en una era el fin de la era del petróleo, estamos entrando a ello. Bueno, pero además el petróleo caro está ahorita y el gas licuado de petróleo va a ser cada día más caro. Bueno, ya lo tenemos caro en el país, o sea, ya hay toda una discusión con esto de la eliminación del subsidio al gas. O sea, claro, y va a seguir subiendo. Y hay una amenaza de que la gente entonces se ve motivada a volver otra vez a la leña. Ajá, entonces ahí es donde entra de que el proyecto de turbococinas debería ser apoyado para que realmente llegue a todos. Nosotros estamos ahorita en conversaciones con FISDL para dotar a 100,000 familias de las más pobres del país para que tengan sus turbococinas. Pues es un proyecto que le vamos a beneficiar a 100,000 familias. Pero, ¿y los demás? A mí me preguntan, ¿y los demás? Bueno, esa es una interrogante, ¿verdad? Porque en El Salvador alrededor de 300,000 a 350,000 familias cocinan con leña antes de que se hablara esto del tema del subsidio, pero después, ahorita yo he visto mucha gente asustada y me dicen, sí, y la palabra es asustada, porque dicen, mire, ¿y qué vamos a hacer ahora con esto del precio del gas y que no hay cocinas de leña disponibles? Y yo digo, bueno, yo no puedo hacer nada ahorita. Pues. O sea, hay una tentación de la gente de volver a la cocina, al uso de la leña. Así es, la gente está volviendo al uso de la leña. Ya lo empezamos a detectar. Y hoy por hoy la turbococina no se puede comercializar. Digo, si yo quisiera una turbococina en este momento no se la podemos dar porque no las tenemos a la venta. Pues estamos fabricando solamente las que vamos a donar. Pues hay ciertas barreras, dificultades porque las turbococinas es un producto de alta tecnología, pues fabricado en acero inoxidable. Se requiere maquinaria de alta tecnología para fabricarlas, entonces no son baratas, desde el punto de vista barato. Pero si usted piensa que van a durar 20 años y no son baratas porque estamos haciendo 5,000, 10,000 o 100,000 unidades, pero si pudiéramos hacer 10 millones de unidades, la cosa cambia, pues. Claro. Entonces todo es una economía de escala, porque así es las cosas, pues.
Si usted produce 10, le cuesta tanto, pero si produce 100,000 le cuesta tanto, y si produce 10 millones le cuesta todavía mucho menos. Ahora, por eso a usted se le vuelve complicado poner un precio a esto, a una turbococina, decir cuánto puede costar. Así es. Nosotros no podemos poner el precio porque no lo sabemos, porque todo depende de la cantidad que tenemos que fabricar. Lo único que nosotros estamos jugando es de que estas cocinas que se regalan, porque nosotros las regalamos a las escuelas, las donamos, se van a pagar con la reducción de emisiones y se va a obtener lo que son los créditos de carbono que se van a vender, y los inversionistas que nos están apoyando pues van a cobrar por esta reducción de emisiones, y al final vamos a poder pagar todo pues, y nos va a quedar, pero ahorita estamos teniendo deudas, cada día tenemos más deudas porque quienes nos pagan nuestros sueldos para estar funcionando, y el transporte y la distribución y la fabricación, luego hay que pagarle, pero nosotros todavía no tenemos los créditos de carbono. O sea, en este momento no es un negocio para ustedes. No, nosotros no estamos haciendo negocio, estamos apostando de que el día de mañana, cuando tengamos estos créditos y se empiecen a vender, vamos a poder pagar toda la deuda. Pero nosotros somos empresarios, estamos aquí para ganar pues. Tal de que nosotros queríamos darle las planchas a la gente, pero no nos alcanza el dinero, pues. Si tenemos que transportarlas, empacarlas, capacitar a la gente, les llevamos leña para que empiecen a usarla, les damos de comer en las capacitaciones, y hacemos un refuerzo, y estamos arreglando las cocinas que han venido de España porque tenían pequeños defectos por la fabricación. Que es debido a la fabricación convencional, que la soldadura tuerce las piezas, y aquí las tenemos que estar enderezando, arreglando y modificando, y total tenemos un grupo de expertos muchachos que trabajan conmigo, y esas cocinas las ponemos así como relojes pues. Eso ha fomentado el desarrollo en la mecánica de estos jóvenes que los tenemos trabajando con nosotros, ¿verdad? Bueno, debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco de quién debe agarrar el guante, como decimos, el gobierno central, qué está pasando a nivel mundial, cómo se puede insertar esta invención a nivel mundial y ubicar al país, le decía en algún momento, en un nivel de noticias, no con las pandillas, no con los asesinatos, sino como algo que se ha hecho en este país. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ingeniero, le preguntaba entonces, para cerrar ya la entrevista, ¿cuánto está asumiendo de responsabilidad el gobierno en decir, bueno, este proyecto que va más allá de una invención personal que tiene que ver con las implicaciones para el medio ambiente de nuestro país y del mundo? Bueno, usted me decía, el FITEL está haciendo ya algo, en las escuelas se va a estar repartiéndose, pero ¿qué hace falta? Realmente hace falta más apoyo, ¿verdad? Siempre, porque en este proyecto de las escuelas, nosotros estamos donando las cocinas al Ministerio de Educación, y claro, es apoyado por el Ministerio de Educación y por el gobierno, ¿verdad? Pero el mayor esfuerzo lo ponemos nosotros, pues, ¿verdad? Y en el FISDL, pues, ahí va a ser el FISDL que va a poner un poco más de esfuerzo, porque ellos tienen una organización que es precisamente tiene la logística, ¿verdad? El Ministerio de Educación no tiene la logística para lo que es la entrega de las cocinas, ¿verdad? Ellos tienen su logística para la entrega de sus alimentos, y está estructurado de tal manera de que no se pueden mover mucho, pero ellos están
encantados con el proyecto, ¿verdad? El caso es de que tenemos un manual para el uso de las turbococinas. Y esto ese manual, si lo puede mantener ahí, ese manual se les entrega a las escuelas, se les entrega a las personas que van a ser las encargadas de manipular la cocina. Se les da una capacitación y se deja un manual por cada cocina que se entrega. Pues este lo elaboramos nosotros con apoyo de el MINED, la Cooperación Española, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Y es un manual muy bonito, muy bien hecho, ¿verdad? Pues volviendo al tema que usted me decía, sí, claro, en esto hace falta más apoyo de parte del gobierno. Pues bueno, nosotros solos no podemos hacer todo, siempre hace falta apoyo de quien sea, pero lo interesante es que le mencionaba ayer que en enero estuvimos en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, nos hicieron una invitación para estar allá en una reunión para determinar en aquella reunión qué hacía falta para obtener una cocina de leña que fuera realmente limpia y eficiente, en donde la eficiencia térmica de esta cocina fuera por lo menos de un 50% y que redujera las emisiones por lo menos en un 90%. Pues. Y ahí habían grandes científicos norteamericanos, eminencia, ¿verdad? Y nosotros éramos los pobrecitos salvadoreños nada más, claro, que estábamos ahí, pero pudimos hacer la presentación que llevábamos y lo que presentamos es, miren, nosotros tenemos ya una cocina de leña que es muy limpia. En aquel entonces la eficiencia térmica que habíamos medido era 82% y las emisiones que habíamos medido eran de un 99% menos, ¿verdad? Pero no, muy por lejos de lo que ellos aspiraban. Claro, y además que no produce hollín. Entonces, la respuesta de esta gente ahí en Estados Unidos, usted sabe los norteamericanos cómo son de justos y cómo son de educados, claro, y dijeron, bueno, si René trae esto y eso es cierto, pues ya el problema está resuelto, ¿verdad? Eso se lo dijo el doctor Sam Baldwin del Departamento de Energía a mi socio Diego Salcedo, ¿verdad? Si lo que dice René es cierto, ya el trabajo está hecho, pues. Entonces, lo interesante es que esta reunión la hizo el Departamento de Energía a solicitud de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, porque la Fundación de las Naciones Unidas se ha embarcado en un proyecto de llevar 100 millones de cocinas limpias a todo el mundo antes del año 2020. Pero lo interesante es que el liderazgo lo ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de América, pues, ha sido su excelencia, la doctora Hillary Clinton, la secretaria de Estado, por mandato del mismo presidente Obama. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros queríamos salir a Washington es poder llegar a decir, miren, nosotros tenemos esta cocina y queremos participar en este proyecto de los 100 millones de cocinas. Y claro, yo para mis adentros decía, es que yo no quiero una parte, yo quiero los 100 millones, sí, se puede imaginar, qué ambicioso, ¿verdad? Y entonces los norteamericanos decían, mira René, pero tu cocina utiliza un pequeño ventilador y se conecta al tomacorriente, pero los norteamericanos tienen un dispositivo electrónico que se puede conectar a la cocina y utiliza el calor para producir energía eléctrica para alimentar el ventilador. O sea, la misma cocina alimentaría. La misma cocina se haría autosuficiente. Claro. Entonces, es una cosa de asociación de una tecnología con otra. Nosotros tenemos la tecnología de la combustión y ellos tienen la tecnología para la producción de la energía eléctrica con el calor para alimentar el ventilador. Esto haría posible tener la mejor cocina del mundo, siendo independiente de la energía eléctrica, y poderla llevar a todo el mundo. Fíjese qué interesante que El Salvador se pudieran producir esos 100 millones de cocinas para llevarlas al mundo entero. Pero estamos hablando de esto pasa por un asocio, El Salvador, Estados Unidos. Así es. Naciones Unidas. Pero ya la Secretaría de Estado le invitó al gobierno de El Salvador, a Cancillería, de que participaran en la Alianza Global de Cocinas Limpias. Y le dijo, ahí está la tecnología de la turbocombustión del ingeniero Núñez, y que sea él quien represente a El Salvador, ¿verdad? Entonces eso es algo de que estamos esperando cómo
cómo se desenvuelve esto. En esa parte están entonces en este momento, en esa fase. Estamos esperando a ver qué pasa. Va, perfecto. Entonces, cuando pase algo, tenga por seguro que lo vamos a invitar para que hablemos en detalle. Creo que el tiempo se nos agota, 1 hora resulta poco para hablar de esta invención. Lo felicito y bueno, creo que nos va a ayudar a ubicar al país en otro contexto. Lo invitamos, me comprometo a invitarlo más adelante. Muchas gracias. Ya quedo con la amenaza de venir por acá. Va, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.